La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. Oigan, al inicio del programa ya habíamos platicado sobre este lamentable asesinato que se dio el pasado lunes del periodista y experto y cronista en temas de narcotráfico Javier Valdez. No es el primero que se da. Del año 2000 a la fecha van 105 homicidios hacia periodistas aquí en la República Mexicana. ¿Qué es lo que está pasando con la libertad de expresión? ¿Qué es lo que está pasando con el miedo también de los trabajadores de los medios de comunicación para poder ejercer un periodismo libre? Saludo con muchísimo gusto al periodista colombiano Javier Darío Restrepo para platicar un poco referente a este tema. Don Javier, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Estoy muy contento de poder conversar con ustedes y con su audiencia. ¿En qué les puedo servir? Don Javier, como ya habíamos platicado en algunas otras ocasiones, la violencia que está azotando al país en cuanto a términos periodísticos y de información, pues el lunes nos robó una vida más a este periodista que seguramente usted conoce bien, Javier Valdez, pues fue asesinado con 13 balazos en su ciudad, Culiacán, allá en Sinaloa. Esto generó realmente un dolor fuerte a lo largo y ancho del país, de todos los periodistas, y un retumbo que se dio también de una exigencia de la libertad de expresión. Ante esto solamente los políticos atinaron a decir, pues condolencias y nada más. ¿Qué es, desde su punto de vista, lo que está pasando con la libertad de prensa aquí en México? Sí, yo he venido siguiendo con mucho dolor lo que está sucediendo particularmente con los periodistas. Y siempre me viene a la memoria una reunión que tuve alguna vez en Tijuana. En esa ocasión estuvo la reunión presidida por Jesús Blanco Ornelas, que llegó a la sala de ese hotel donde estábamos reunidos, apoyado en un bastón, porque hacía pocas semanas había sido víctima de un atentado que pudo ser mortal. Y a raíz de ese atentado y de otros hechos que habían sucedido, nos planteó a varios periodistas de distintos países qué es lo que se podía hacer. En la misma pregunta que tú me estás haciendo en este momento. Y recuerdo que en esa ocasión me deslumbró una de las propuestas que allí se hicieron y que creo que sería lo primero que tendría que observar en este momento. La propuesta fue la siguiente: los que están amenazando y atentando contra los periodistas deben tomar nota de alguna manera que lo que es con uno es con todos. Bueno, algo así como el lema de los mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Pero la fórmula práctica de esto, que cuando se amenace a un periodista porque está tratando tal tema, ese tema se convierte en el tema de todos los periodistas. Me pareció algo ingenioso, algo muy valioso y sobre todo un enorme contenido de que la gran fortaleza de los periodistas es su solidaridad. Mientras no haya esa solidaridad, el periodista solo e inerme es un blanco fácil y un enemigo débil. En cambio, si todos los periodistas toman conciencia de esta situación que se está viviendo y de cómo frente a esa situación lo que vale es su solidaridad, hay que comenzar a organizarse. Eso sería mi primer mensaje para mis colegas. Un mensaje con todo el afecto del mundo, pero con toda la seguridad de que esto no se enfrenta solo con medidas de policía. Claro, y en lo segundo, hay que insistir y persistir en que el Estado tiene una obligación de prestar una protección a los periodistas. ¿Cómo puede ser la protección? No se me ocurre en este momento, porque no hay nada más aburridor para un periodista que tener guardaespaldas. Comenzando porque los guardaespaldas no ofrecen ninguna seguridad de si son protectores o espías del periodista. Pero de todas maneras hay que insistir en que se cumpla
pacto, del convenio que existe del gobierno con sus ciudadanos de protegerlos y particularmente de los que están más amenazados, que en este caso son los periodistas. Eso sería una segunda observación. Y la tercera, estabas hablando hace un instante acerca de la libertad de prensa. Allí hay algo muy peligroso cuando se invoca la libertad de prensa, y es creer que la libertad es algo que está ahí y que alguien nos la da, y nos la da de una manera caprichosa, unas veces en abundancia y otras veces con mucha mezquindad. No, la libertad no es algo que está ahí, la libertad es algo que siempre se está construyendo. Y no nos la construye ningún gobierno, ni ningún poderoso. La libertad la construimos nosotros, cada uno de nosotros. De modo que cuando estamos hablando de que estos atentados están frenando, obstaculizando, limitando la libertad de expresión, allí hay una verdad a medias. Sí, un atentado de estos nos limita, nos condiciona, introduce el miedo como un factor, y un factor que no podemos negar. Nadie puede sentirse avergonzado de decir siento miedo cuando me amenazan. Pero frente a eso, aparte de las medidas que pueda tomar cualquier gobierno y que las debe tomar, hay que preguntarse uno como periodista en qué grado de libertad está y cuál es el trabajo que está haciendo frente a eso. Porque esto de ser libre comienza con la independencia. Y cuando hablamos de independencia es ruptura de todas las dependencias. Don Javier, ¿de quiénes dependemos nosotros para ser periodistas? ¿Del que nos pague? ¿Del que nos dé el puestico? ¿De la fuente de información? Y cuando uno está construyendo independencia, tiene que estar buscando la ruptura de todas esas dependencias. Y allí es donde viene un trabajo del periodista, pero ya es una cuestión ya muy personal, que tiene que ser apoyada gremialmente. Son las ideas que se me ocurren en este momento, salvo que tú tengas alguna otra pregunta que yo pueda responder. Don Javier, este último punto, cuando habla usted de la independencia y también del miedo, me recuerda precisamente a Javier Valdés cuando recién habían asesinado a otra periodista aquí en México, Miroslava Bridge, en Chihuahua. Él dijo una frase que me parece muy importante y que me parece también que marca mucho esta independencia que usted está señalando. Él decía, a Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno, refiriéndose al narcotráfico, no al silencio. Finalmente, Javier creo que logró encontrar su independencia en el periodismo. Sí, esa independencia no es un objetivo en sí mismo, es un medio. Es decir, yo necesito independencia y libertad para poder informar mejor. De modo que allí viene otro punto bien importante que tú acabas de sugerir. ¿Cuál es el papel que tiene la sociedad en este momento? La sociedad de alguna manera es solidaria con el periodista. En este momento se está solidarizando con la familia y con los colegas de Javier. Es lo que habría que preguntarse, porque aquí viene una cosa muy grave. Si los periodistas somos la voz, los oídos, los ojos de la sociedad tiene que sentir como suya cualquier ofensa, cualquier agravio, cualquier limitación que se le ponga al periodista, porque están afectando un bien que es suyo. Aquí lo que habría que preguntar es, ¿la sociedad mexicana está sintiendo que es un bien suyo el periodista? ¿O lo está viendo simplemente como el empleadito de una empresa que hace plata con noticias? Que sería gravísimo, porque en este caso
de que lo vean como el empleadito de una gran empresa, la sociedad no tiene muchos motivos para solidarizarse con los periodistas. Pero si el periodista es sentido como su voz, su conciencia, alguien que está vigilando y afirmando el bien público, allí las cosas cambian. Yo creo que valdría la pena considerar eso. ¿Cuál es el sentimiento que tiene la sociedad frente a estas amenazas y ofensas y atentados contra los periodistas? Eso es lo que habría que pensar, y me parece que es importante consultarlo, averiguarlo y provocar alguna reacción por parte de la sociedad, y que la sociedad diga, a nosotros no nos importa, o que la sociedad diga, nos importa tanto que estamos exigiendo que se protejan los periodistas. Esa relación periodista con sociedad, en este caso, es fundamental. Hay que buscar la solidaridad a través de la credibilidad. Don Javier Darío Restrepo, como siempre, le agradezco muchísimo sus palabras y le mando un fuerte abrazo allá hasta Colombia. Muchas gracias, ha sido muy grato estar con ustedes. Igualmente que tengan también, un buen día. Igualmente también para usted. Pues ahí está el periodista colombiano Javier Darío Restrepo, y bueno, ya escuchó usted, también nosotros como medios de comunicación hay que preguntarnos y hay que plantearnos si realmente usted que nos está escuchando, la sociedad en general, cree en lo que le estamos platicando.